estamos en el videoblog. Y este videoblog lo voy a hacer sobre algo que es muy típico o preguntar, que bueno, se ha dado a partir de este equilibrio con la naturaleza, convivir con el hábitat, con todos los animalitos que hay aquí alrededor. Entre esos pues el sapito que contaba el otro día, y que día estábamos viendo con los niños como un cineforo, pues tarde de pelis, y dentro de las pelis que vimos la de La princesa y el sapo. Y claro, se volvió a juntar el tema del sapo. Hoy que iba carretera arriba, vi una ranita ahí muerta, disecada, y yo, ay, aquí terminó el principio muerto en la carretera, disecado en la carretera. Pero quería hacer este videoblog especial sobre los estigmas y sobre los estereotipos que se generan sobre el amor, ¿no? Este es un videoblog especial porque hace unos meses atrás, en una de mis terapias de agua con Sarita, que es mi terapista de agua, en una piscina artificial, no en un río, ni en la quebrada, ni siquiera en la alberca donde entra agua que fluye todo el tiempo, me había dado cuenta que estaba enamorada y me dio mucho terror siquiera volver a pensar que a esta edad me había enamorado de alguien que además ni siquiera me correspondía, y que además alguien que ni siquiera sabía siquiera. Y cuando yo le digo, no, es que me doy cuenta que estoy enamorada, y esa persona, además en una situación muy catastrófica que no quiero ni recordar, terminó en el hospital, y yo le digo, es que me di cuenta que estoy enamorada. Y me pregunta, ¿de quién? Cuéntame. Y yo, inmóvil, bloqueada. No era capaz de decirle a la persona que me gusta, de la que me había dado cuenta que estaba enamorada, que estaba enamorada. Es muy fuerte esto, ¿no? Porque es como una confesión de mí para el mundo, sin que esa persona inclusive lo sepa. Y a veces pienso en, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es eso de volverse a enamorar? ¿Qué es eso de...? ¿Y por qué le tengo tanto terror a volver a caer como en ese circuito y en ese círculo de, hey, de verdad lo que estoy sintiendo es una cosa que impuesta socialmente, me la construí yo de manera ficticia? ¿Por qué siento cosas por alguien? ¿Qué ha hecho esa persona para que yo sienta eso? ¿O por qué yo creo que estoy enamorada de esa persona? Y esas son una serie de preguntas que uno todo el tiempo se tiene que hacer. Yo recuerdo que después de esta situación yo como que todo el tiempo estaba confrontada como a no querer aceptarlo, porque antes de decidir o de darme cuenta que estaba enamorada, yo estuve mucho tiempo en negación. Yo como me niego a creer que esto pueda sentirlo, o sea, me niego a sentir y a vivir. Y una de las cosas que me ha pasado acá en la Florida es que siento la conexión con la naturaleza, siento la conexión con todo lo que me rodea. Y es lo que en la cotidianidad de un mundo lleno de tráfico, de responsabilidades, de cosas que se supone que son urgentes, que son para allá, de las que no te puedes soltar, de las que no le puedes dar tiempo, tienes que hacer sí o sí, porque si no las haces, entonces, ¿qué? Entonces ahí entra uno a confrontarse frente a realmente en esta sociedad líquida y en esta sociedad posmoderna, ¿qué es el amor? ¿Sí? Y cómo te conectas con las personas, cómo generas los vínculos, qué tipos de vínculos quieren las personas, ¿cierto? Vínculos que tal vez sean más lapsos, más líquidos, más de una noche. Y eso era lo que me atemorizaba inclusive cuando me di cuenta que estaba enamorada. Me atemorizaba muchísimo, primero haberme enamorado de la persona equivocada otra vez, que creo que eso ya me generaba terror. Segundo,
que fuera efímero y pasajero, ¿cierto? Eso también me aterrorizaba muchísimo. Em, y tercero, no quería volver a estar vulnerable y el aceptar y tener que enfrentarme al rechazo, por ejemplo, a ser rechazada. Creo que eran esas tres cosas que me generaban mucho terror y de lo cual no era capaz siquiera de decir, hey, tú me gustas, ¿cuál es el problema? O sea, podemos salir, podemos tener un cuento, podemos tener una historia y si no funciona pues no pasa nada. Pero había mucho terror en mí, solo siquiera pensar que podía volverme a vincular sexoafectivamente con alguien. Y eso me costó mucho como asimilarlo, ¿no? Entonces yo tomo la decisión de decir, no, yo me tengo que desenamorar. Y yo me desenamoro y yo me lo quito encima y yo me quito esta idea fantástica de que estoy enamorada. Hago un viaje y entonces empiezo como a llenarme de fuerza para decir, no, esto tiene que salirse de mi mente, pero pasa el tiempo y no se sale de mi mente. O sea, pasan los meses, los días, las semanas. Y después empiezo a decir, esto me está generando una adicción o esto me está generando algo que no está bueno. Entonces yo digo, no, necesito desintoxicarme. Tengo que irme lo más lejos posible también. Posiblemente hacer lo que a mí me gusta, pero lejos de esta situación. Pero lejos porque además es el miedo a enfrentar esto y es el miedo que me paraliza y me atemoriza frente a... Y en la vida nos pasa eso un montón de veces. Nos paralizamos y nos acobardamos para decirle a esa otra persona cosas que deberíamos decirles, buenas, malas, regulares, pero no tenemos a veces las palabras adecuadas o no tenemos las conductas adecuadas para poder expresar lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Entonces, para mí este videoblog es súper especial, no le puse fecha, no voy a decir qué día es hoy, no voy a decir nada, porque es como un videoblog plus y tiene que ver con esto, cómo expresamos los vínculos, cómo expresamos el amor. Yo sé que soy importante para esa persona, porque esa persona me ha cuidado, ha estado conmigo, yo sé que soy importante, pero me atemoriza el rechazo y me atemorizaba un montón además no poder ser yo realmente y tener que convertirme en otra persona. Eso también me atemorizaba muchísimo. Ahora con este viaje a México ha sido como un redescubrir de muchas cosas y es como no importa, o sea, primero no me puedo desenamorar porque sí, o sea, eso es mentira, o sea, no me desenamoré realmente. Tampoco tengo una idea tóxica de querer que esté conmigo 24/7, o sea, no. Pero cuando esa persona me escribe, yo me siento feliz y siento paz. Cuando esa persona con esa persona podemos hablar y tener una conversación mínima, yo me siento tranquila. Pero hubo un momento que yo decía, esto me generaba ansias, o sea, me genera como dopamina, me genera dependencia. Entonces, ahí digo, bueno, calma, Angélica, calma. ¿Cómo controlamos estas situaciones también? O sea, en la vida, por más que amemos, y de hecho, si amamos, deberíamos encontrar el equilibrio, ¿no? Pero hay unas conductas sistémicas que nos hace pensar que la otra persona es propiedad, que hay una dependencia y que de hecho cuando llegan otras personas sentimos unos celos absurdos, ilógicos. ¿Por qué? Porque asumimos la propiedad de la otra persona y eso yo creo que es lo que está muy mal. Deberíamos poder tener relaciones libres, no libertinas, sino libres en el sentido de poder decir las cosas de manera asertiva, de manera apropiada y poder ser libres en expresar sin miedo, no como ese miedo que yo tenía de no aceptar o no decirle a esa persona que lo amaba o que estaba enamorada, sino es como
expresar sin miedo y esperar que la otra persona realmente tenga una buena reacción y que pueda aceptarlo también. El miedo muchas veces es que la otra persona no acepte lo que uno quiere o lo que uno desea. Claramente también ahí se generan muchas relaciones tóxicas o relaciones no sanas, más bien, llamémoslo así. Entonces, bueno, quería hablar en este videoblog de eso, de mi enamoramiento durante este año. Pero eso ha sido un enamoramiento que ha sacado lo mejor de mí. Ha sido una persona que me enseñó a ser mejor persona. Y yo eso, digamos, lo aplaudo, lo agradezco al universo. Agradezco haber estado con alguien, no sexualmente ni amorosamente, pero sí a mi lado, que estuvo y compartiendo la vida, compartiendo el diálogo, compartiendo las reflexiones, compartiendo el debate, pero además compartiendo el día a día, ¿no? Y eso lo valoro muchísimo. Y en estas semanas que he estado lejos de esa persona, valoro mucho y le agradezco al universo. No sé si lo voy a volver a ver algún día, no sé si voy a volver a tener la posibilidad de compartir el tiempo que compartí. Ya seguramente no, pero estoy llena. Estoy rellenita de amor con todo lo que hizo por mí, por lo que me enseñó y por lo que aprendí. Entonces creo que a veces en la vida debemos permitirnos dejar ser queridas, amadas, abrazadas, y esa persona me enseñó eso, que también puedo ser abrazada, querida, cuidada en especial, ¿cierto? Y ahora me lo permito a mí misma, porque también atraigo otro tipo de personas hoy en día, personas con otras capacidades, otros niveles, y bueno, cuando llegue el sapo, digo, mi príncipe, estaré lista esta próxima vez para no tener miedo y decirle de frente, y sí, estoy enamorada. Así que bueno, gracias por ver mi videoblog de hoy, y gracias por interactuar, y si quieren dejar algún comentario y si quieren suscribir, buenísimo, y que me cuenten cómo ha sido su última historia de amor. Un beso, chao, chao.